amigos, compañeros, ¿cómo están todos ustedes? Es un placer que nos acompañen en este programa Y tú quién chingados eres, redescubriendo tu propio valor. Y hoy tenemos un programa, chamacos. Bueno, yo estoy bien contenta, me siento muy honrada como siempre de tener a un adorado de este programa, pero sobre todo es una persona a la cual yo admiro profundamente. Es uno, y siempre lo voy a decir, uno de los mejores terapeutas que conozco en el mundo mundial, y es además a nivel internacional, es maestro a nivel internacional de muchos de nosotros. Entonces, bueno, encantadísima de tener aquí a Arturo Etienne Garza. Bienvenido. ¿Cómo estás, mi querido Arturo? Muy bien, contento de estar contigo aquí. Qué bueno, qué bueno. No, pues yo más. Y además les quiero decir que vamos a hablar de un tema bien importante, muchas veces poco trabajado, poco tocado, ¿no? Vamos a hablar de trauma y resiliencia. Entonces, pongan mucha atención, porque me parece que van a empezar a resolver cosas bien importantes o darse cuenta de cosas importantes. Bueno, pues empecemos. ¿Qué es esto del trauma? Fíjate que la palabra trauma originalmente se utilizó en medicina para hablar de una lesión. Entonces, así, por ejemplo, chocas en el coche, traes heridas, entonces hablamos de un paciente traumatizado o politraumatizado. De aquí, esta noción de daño se pasa luego al psicoanálisis y a la psicología, y entonces se habla de trauma en términos de una experiencia que deja una huella con severos resabios para tu funcionamiento habitual en la vida. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que es violada por varias personas. ¿Sí? Además es una muchacha virgen, es atrapada en un callejón, abusada de múltiples maneras y luego botada en la carretera. No estoy hablando de cosas inusuales. No, estoy hablando de... no. Por supuesto que una experiencia tan abrumadora, masiva, invasiva, transgresora, no solamente hay daño físico, porque en este tipo de encuentros violentos pues hay lesiones físicas también, pero queda una lesión a nivel emocional que perturba la vida futura de esta persona más allá de los años. Claro. Entonces, por ejemplo, la fobia a ser tocada, ya no digamos a tener relaciones sexuales, el miedo a los hombres, el miedo a cierto tipo de hombres, por ejemplo, parecidos a aquellos, la vergüenza de haber sido abusada sexualmente, toda esta parte contextual que a veces no ayuda porque es que tú diste motivos. ¿Sí? O sea, tras de que te pasa lo que te pasa, es que tú diste motivos, ¿verdad? Entonces hay un sentido de exclusión tremendo. Por supuesto que la vida no vuelve a ser la misma y se requiere un proceso largo para que esta persona asimile esta experiencia. Que hay que asimilarla, no podemos negarla. No, nada de que la resignifico, no, la asimilas, esto pasó, y sigues con la vida en tus propios términos. No es nada fácil. Y bueno, puse el ejemplo así de una violación, pero en realidad cualquier experiencia abrupta que te rebase todos tus aprendizajes emocionales y de vida. Claro. Y que te dejen en la más completa y absoluta vulnerabilidad. ¿En qué sentido? Bueno, yo conozco, por ejemplo, el caso de una familia en que en una semana se murieron 4 miembros, por diferentes razones. Una por derrame, otro por un ataque cardíaco, otro en un accidente y la otra creo que se suicidó. O sea, en una semana 4 muertos en la familia. Este tipo de pérdidas masivas e inesperadas, porque es muy diferente cuando tienes, no sé, el abuelito de 90 años, ¿verdad? Que ya le falla todo y que en cualquier rato va a dejar de respirar, a que de repente se muera gente joven o gente de mediana edad que está muy entera. O sea, pues de repente en una semana se fueron 4. Por supuesto que las personas que sufren este tipo de pérdida tardan mucho tiempo porque en recuperarse, porque lo que se rompe son nuestros supuestos básicos de vida. Por ejemplo, nosotros suponemos que los viejos nos morimos y los jóvenes sobreviven. Sí.
Y resulta de que tienes aquí al abuelito de 90 y el muchacho de 22 se mató. Sí. Entonces, este sentido de que la vida va de una manera y resulta de que no, porque los hechos te lo demuestran, te fractura a nivel psicológico. Claro. Sí. ¿Es lo que podríamos conocer como estrés postraumático? Exactamente, lo que hablábamos, el término técnico es estrés postraumático, es decir, sufres el trauma y la secuela que queda a lo largo del tiempo es el estrés postraumático. Para declararlo como tal, tiene que pasar más de 6 meses. Más de 6 meses. Oye, pero además, fíjate que ahorita que lo mencionas, pues es muy común que muchas personas tengan pues este trauma y este estrés postraumático en situaciones, lo sabemos, de violencia intrafamiliar, secuestros, esta situación de los narcos que pues, rompen como con la estructura de familias, de sociedades, de todo esto, ¿no? Estamos hundidos en un país que perdió el respeto por lo humano. Ay, sí. Y esto incluye a todos, las víctimas y los perpetradores. Sí. Porque yo creo que los niveles de crueldad de que son capaces algunos de los delincuentes obedece a la crueldad a la que fueron sometidos desde temprana edad. Cierto. Ellos deben haber sido politraumatizados. Sí. Y se genera, para sobrevivir, un sentido de vida en donde es la ley del más fuerte, en donde la palabra justicia y equidad no tienen sentido porque nunca lo vivieron así. Claro. ¿Ah? Y no estoy haciendo una defensa, estoy describiendo lo que pasa. Mientras no abordemos este asunto desde todos los que participamos, o sea, la víctima, el perpetrador, el testigo, porque todos somos testigos, y los que no hacemos nada tampoco, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? Por ejemplo, en situaciones de incesto, que es tan común que la mamá se vuelva cómplice del papá, porque lo saben, o del hijo, o del pariente, del familiar, y encima de todo culpabilice a la niña. Por supuesto. Y como esos casos, bueno, todos los que puedas imaginarte, ¿verdad? Pero yo veo, por ejemplo, hasta los accidentes automovilísticos. Todo el mundo anda con una prisa desbordada, quién sabe de qué. Y entonces, no sé si te fijas que ahora los accidentes son terribles, o sea, sí, muy dramático. Cada vez son más los autos que chocan, cada vez es menos la posibilidad de sobrevivir pese a las bolsitas que te ponen, ¿verdad? Y dices, bueno, un sobreviviente de un accidente donde el coche quedó hecho pedazos y él también, es una persona en trauma. Y si hay secuelas de invalidez, por ejemplo, es todo un proceso de recuperar la vida desde ahí. No es nada fácil. Y, por ejemplo, ¿podrías decirnos cuáles son los síntomas del estrés postraumático? ¿Cómo puede saber una persona que tiene estrés postraumático? Bien, generalmente hay una pauta de miedo generalizada a muchas cosas que interfiere tanto sus relaciones interpersonales como con cuestiones físicas. O sea, una persona politraumatizada puede tener terror a un viento fuerte, por ejemplo, ¿no? Está hipersensibilizada. Tienden a estar más retraídos porque se están protegiendo. Es como si vivieran en una atmósfera de amenaza flotante, porque se tronaron los principios básicos de vida y entonces descubres que el mundo no es seguro. Y entonces es o la traición o el castigo de Dios, que no sé por qué me lo mandó, o la madre naturaleza, que es despiadada a los ojos nuestros, ¿verdad? La naturaleza es la naturaleza. Vamos, es como si llevara su propia nube de tragedias encima y desde ahí sigue viviendo. Entonces se afecta el lado social, el lado emocional, el lado laboral, el lado físico. Hay secuelas incluso físicas, precisamente porque se generan exceso de ácido clorhídrico. Entonces la gastritis, la colitis, la hipertensión, todos estos síntomas
se pueden agregar a este cuadro que es básicamente psicológico. Okay. Entonces, sí, es difícil. Ajá. Entonces, fíjense cómo es importante que si ustedes están identificando que tienen este trauma o estrés postraumático, acudan a un especialista, y además no cualquier especialista, porque no cualquiera trabaja este trauma, ¿o sí? No. De hecho, el estrés postraumático a veces requiere de una intervención multidisciplinaria. Wow. Ajá, ¿Cómo? A veces hay que acudir al psiquiatra para que le dé un fármaco que lo relaje y pueda dormir, porque una persona que ni siquiera puede dormir, que es uno de los síntomas. O pesadillas recurrentes. Pesadillas recurrentes, hay muchas alteraciones en la alimentación, o dejan de comer o comen de más, hay una cierta compulsión a seguir rituales, pues todo lo que hacemos cuando nos sentimos amenazados y queremos seguir vivos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, a veces tiene que entrar también el terapeuta familiar, porque si estás en un contexto de familia y tienes ese problema y resulta de que el entorno familiar no puede con eso, también les da miedo verte así y no saben qué hacer, entonces minimizan cosas con comentarios de ya pasó hace mucho tiempo. Oye, tú cada vez estás más loco, yo creo que te voy a meter al psiquiátrico. O sea, hay gente que te dice eso. Sí, que no te ayudan. O te excluyen, ya no digas nada, porque se ha puesto muy raro desde el accidente, se puso muy raro. Entonces la exclusión. Y ahí hay que hacer un trabajo a nivel de familia. Por supuesto que hay que hacer un trabajo también de recuperación de lo que quedó. Y con eso seguir adelante. Y no es nada fácil. No son procesos cortos. No son procesos cortos, a veces hay avances y retrocesos. Y bueno, si hay como un equipo adecuado, la gente sí puede recuperar su vida. Y hay técnicas muy enfocadas en el trabajo con el trauma. Hay técnicas específicas, por ejemplo, o corrientes de psicoterapia específicas que sean adecuadas para este trabajo. Mira, pues va a depender mucho del enfoque. Por ejemplo, los cognitivo-conductuales trabajan mucho sobre la ideación que queda después de un trauma y que facilita estados emocionales perturbados. Esa sería una, por ejemplo. Habemos otros, los que estamos en la corriente humanista, en donde lo más importante es que la persona vaya tomando conciencia de qué pasó, cómo lo nombra, cómo lo explica, cómo lo comprende, qué se dice, a qué se atreve y a qué no, cómo organiza su experiencia. Y ahí estamos nosotros, ¿no? En el caso, por ejemplo, no sé si el psicoanálisis tenga una vertiente de este tipo, porque en el psicoanálisis a veces el trauma tiene un sesgo muy arcaico, el trauma original, ¿verdad? Pero el sistémico pues tiene que trabajar con el individuo y sus sistemas, ¿no?, a los que pertenece. Entonces, creo que cada enfoque puede aportar cosas. Ahora, entonces ya sabemos que estamos bien traumados, ahora sí literal. ¿Qué hacemos con eso? Háblanos de la resiliencia. La resiliencia, bueno, contra todo lo que podríamos esperar, en las peores condiciones, en las condiciones más adversas, de repente surge ese rayito de esperanza y la persona empieza a hacer cosas. Por ejemplo, una madre que ha perdido a sus hijos puede en un momento dado formar grupos de madres que han pasado por lo mismo y desarrollar procesos de apoyo mutuo que son fundamentales para seguir adelante, por ejemplo. Entonces ves que esta mujer no se queda con su dolor, sino que el dolor lo pone al servicio de algo más y esto le da sentido a su vida. Sí, yo me acuerdo cuando estaba estudiando en Utopía Gestal el diplomado de conductas de riesgo, que nos tocó una maestra, una tanatóloga me parece, que se había muerto su hijo. Entonces, como ella realmente lo había procesado a través
de ayudar a otras personas a superar su proceso. De hecho, hay una película con William Smith que, o sea, todo es muy raro porque lo ve, obviamente se le ve el estrés postraumático, ¿no? De ser un hombre muy exitoso, muy desenvuelto y todo, de repente hay un cambio tremendo, y la película no te lo explica, y no te lo explica, y no te lo explica. Entonces, al final, él llega con una mujer que está trabajando justamente con familiares, con madres y padres que han perdido a sus hijos, ¿no? Y ella lo invita y él se queda, y resulta que es la esposa de él. Perdieron una hija y él se tronó, y ella logra medio asimilar esto y empieza a ofrecer este tipo de servicio. Este es un buen ejemplo de lo que es la resiliencia. ¿Y cómo definiríamos la resiliencia? Mira, ¿de dónde viene el término? Mira, el término se usaba en metalurgia, y cuando un material, no sé, vamos a poner acero, recibe un enorme golpe, hay una tendencia en el material a regresar a su forma original. No queda igual, pero hay una tendencia a recuperarse. Entonces, esta metáfora la toman algunos psicólogos y dicen esto: es después de la tragedia hay una tendencia a recuperar lo que eres. Obviamente, esto no solamente depende de la persona, depende de un entorno lo suficientemente comprensivo y sostenedor para que esto se vaya dando, porque luego la resiliencia se confunde como, ahí es un gen que traes, ¿verdad? Entonces no lo traes, tú te fregaste. No, la resiliencia es un proceso de diálogo con el entorno, en donde el entorno ahora sí que te pone las semillitas y tú tienes que ir siguiendo y alimentándote de eso hasta llegar a otro punto, ¿no? Los traumas no se eliminan de la vida, a lo más se asimilan. Se asimilan. Ajá, exactamente. Entonces, digo, de repente, cuando yo me metí a este asunto, empecé a voltear y a darme cuenta de la maravilla humana que somos, porque hay muchísima gente que pasa por verdaderas tragedias y sale adelante sin hacer mayor aspaviento, ¿no? ¿Podría ser personas que tienen como más recursos internos para afrontar la vida? Sí, y además un entorno que te apoye. Ok. Así, sí, son las dos cosas, porque ahora sí tienes mucha sed, te estás muriendo y dices, no, pero yo voy a salir adelante del desierto del Sahara. Pues si no te cae una gotita de perdido del cielo, si alguien olvida una media coca por ahí, te va a llevar la fregada. Sí estamos, entonces sí requerimos de eso. Entonces son apoyos internos y apoyos externos. Exacto. Como diría Gordon Wheeler, que trabaja con la vergüenza. Exactamente. Hay cosas a nivel personal, a nivel biográfico que te ayudan. Por ejemplo, la reestructuración de creencias. En donde la vida era, no sé, voy a poner un ejemplo medio rosa, ¿no? Los 15 años, ya sabes, vestido, fotografía, chambelán y demás. Luego, pues, casarte, te casas, tener hijos, y de repente descubres que tu marido es homosexual. Sí, qué trauma. ¿Ok? Sí. Y entonces, la otra se queda, a ver, espérate, volvemos a repasar la historia, en qué punto me perdí. No porque esté mal que sea homosexual, sino porque es un desencuentro. Entonces, ¿cómo queda la pareja? ¿Qué de lo que aprendiste te sirve para hacerle frente a eso? ¿Me explico? Sí. Entonces, bueno, pues esto es parte de la vida, ¿no? Hay parejas que viven eso y que deciden mantener la relación. No. Sí. No. Y que deciden mantener la relación, espérate, pero no solo por conveniencia, porque lo que los ha unido en realidad ha sido el afecto, no el sexo. O sea, son roomies o buenos amigos, son buenos como amigos. Extraordinarios amigos, que además se aventaron el paquete de tener hijos.
Okay. Ajá, ese es el ajuste que una pareja en particular hace. Pero bueno, llegar a eso implica mínimo mentarle la madre, ¿no? Mínimo. Sí, pues sí, por y además, pues, ¿en dónde estabas, mi reina, que no te diste cuenta? No, guácala, y además... No. ¿Ocurre? Sí, sí ocurre. Ocurre, sí ocurre. Y más frecuente de lo que, no, de ya lo sé, que imaginamos. Ya sé que hay muchos en el closet, pero sí, no se vale. Bien, pero además cada vez los closets están más abiertos. Sí, entonces, ya no se vale ahorita, ¿no? Entonces, bueno, pues así es la cosa, ¿no? El irte recuperando. Oye, pero también hay traumas que se van generando como poco a poco. Ah, sí, es el trauma de goteo. El trauma de goteo. Así lo llamo yo. Sí. Si no existe en la jerga. Ajá. Es el trauma de goteo de te cae una gotita. Sí. Te cae una gotita. Sí. Te cae una gotita. En la número 1500 estás al borde del delirio. Ya quieres que no haya agua en el planeta, punto. Ajá. Entonces, el trauma por goteo. Sí. Se juntan demasiadas cosas. Así como puedes con una, puedes con otra, pero ya cuando se juntan tantas. Sí. Que te lleva a colapsar literalmente. Así es. Creo que hay una película que se llama Día de Furia, Un Día de Furia, con Michael Douglas. Y habla de esto, de un hombre que le rebasan las presiones y entonces se dedica a pelearse con toda la humanidad. Bueno, a mí lo que me llevó a estos rollos fue ese trauma de goteo, precisamente. ¿No? Hasta que llegó un momento en que me deprimí por una depresión entre que saludos a las asesunas, que si nos están oyendo. Claro. Bueno, y es que justamente este trauma de goteo te va minando tu capacidad de resiliencia. Sí. Te mina. Ahora, por ejemplo, si naces, si a lo largo de la vida vas desarrollando la indefensión aprendida, pues evidentemente va a ser muy fácil que no puedas resolver el trauma. Sí, hay personas, por así decirlo, vienen de contextos menos apoyadores, por lo tanto hay menos confianza en sí mismos, en el mundo, y por supuesto son más vulnerables, pero son vulnerables por todo lo que han recorrido en sus entornos, ¿no? O sea, te hacen bullying en tu casa, te hacen bullying en la escuela, te hacen bullying tu pareja, te hacen, claro. No me vas a decir que a los 40 años de experiencia en bullying vas a ser súper peloso. Sí, claro. No, pues no claro. necesariamente. Hay gente que se vuelve sumamente aguantadora, hay otros que respingan, pero hay otros que ya ni se dan cuenta de la determinación. ¡Wow! Qué fuerte estuvo eso, ¿eh? A ver, vuélvelo a repetir. Sí, que nos invita. Ya, vamos, el maltrato, la falta de Sí. respeto, la transgresión se vuelven parte de la vida cotidiana. Sí. Y llega un momento en que ya no lo notas. Ya no. Sí, se te hace algo cotidiano. Exactamente. Como una mancha más para el tigre. Exactamente, mira. Hace años, cuando yo fui director de psicología, teníamos una clínica de terapia familiar. Recuerdo que la terapeuta estaba muy impresionada con un caso de una mujer que la obligaron a ir a terapia porque el marido abusaba de las hijas, y entonces una vecina dio el aviso y lo encarcelaron, y bueno, le dijeron que tenía que ir a terapia. Entonces la señora iba porque le dijeron que tenía que, el tipo iba a salir como en 3 meses, ¿no? Porque así es la vida. Increíble. Y entonces su tema central era reunirse con él, por supuesto. Y la terapeuta, bastante conservadora y novata, decía, pero si sabes que puede dañar a tus hijas. Pues sí, a mí me hicieron lo mismo a los 5 años. Entonces, lo veía normal. No, bueno, pues no había tanto, parecía que era el destino obligado de los niños. Wow. Bueno, ¿y se resolvió ese caso? Ya ves, eso es por chisme, ¿eh? Eso ya es por chisme. No creo que se haya resuelto. Creo que la terapeuta quedó muy perturbada. Porque a veces pretendemos que el otro tenga una mirada de determinada manera, y la gente piensa como puede, siente como puede y hace lo que puede. Punto. Y desde aquí llegan a terapia porque la vida no funciona. Y bueno, a uno le toca pues, llegar junto con el paciente eso, ¿no? ¿Cómo le haces para que no funcione? ¿No? ¿Cómo le has hecho para que sí funcione en algún momento? Eso es lo que preguntamos nosotros. Sí.
Sí. Así es. Ay, me tiene así en la baba. Mira, ya nos están mandando muchísimos saludos. A Rosa Guadalupe del Villar. Ay, claro, Rosita. Sí. Miguel Ángel González. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Un saludo. Mi Clau hermosa, te mando un abrazo. Tere Suárez, también te mando muchísimos saludos. Alicia Castro, Mildred hermosa, te mando un gran abrazo. Norma Cabrera, Isabel Morales, Roberto Maguito. Claudia Biosincro, te mando un abrazo enorme. Perla Lavés, Maggie, también, amigas. Víctor Ángelo, Mirna Centurión, un abrazo. En fin, estamos muy escuchados el día de hoy. Y cómo no, si tenemos a uno de los grandes aquí. Y además vive en Querétaro, esto es una maravilla. ¿No? Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Bueno, hay que disfrutarte, sacarte jugo. Bueno, pues precisamente aprovechando, sí, vamos a tener un congreso de trauma y resiliencia. Ay, ¿dónde? ¿Cuándo? Del 27. Ay, es en Querétaro. Es en Querétaro. Ay, yo pensé que era en Puebla, fíjate. No, ese es el Gadeo. Sí. Entonces, no, pues sí, está facilísimo ir, no se lo pierdan. Yo sí voy a ir, por supuesto. De veras tenemos expositores de Estados Unidos y del país. Se enfoca la resiliencia y el trauma, obviamente desde el aspecto gestáltico, desde el enfoque gestáltico, pero también tenemos otras miradas. Por ejemplo, tenemos una conferencia que habla sobre la plasticidad del cerebro y la resiliencia, que es el fundamento fisiológico de por qué se da la resiliencia. Tenemos otra conferencia que es sobre el trauma y el desarrollo del niño. Tenemos una reflexión filosófica sobre la defensa del sentido, ¿no? Eso, gracias a un gran doctor en filosofía, Héctor Sevilla, que viene de Guadalajara a darnos esto, precisamente porque lo que te permite salir adelante después de una situación traumática es la recuperación de un sentido, el que sea. Claro. El que sea, ¿no? Entonces ahí también participa la filosofía. Y bueno, tenemos a Susan Gregory, que es cantante de clásico, terapeuta gestal, ha sido coordinadora del Instituto Gestal de Nueva York. Wow. Por años, además es investigadora y viene a darnos justamente voz y experiencia. Entonces tenemos a Bob Feder, que es toda una institución también dentro de la norteamericana. Y bueno, para los que se interesen, pues ya saben, pregunten. Oye, está buenísimo. ¿Y dónde, cuándo, cómo? A ver. Bueno, este evento lo auspicia la Asociación Mexicana de Psicoterapia Gestalt, cuya presidenta es Heather Kiss, y va a ser la sede en la Universidad Marista. Del 27 al 30. La primera parte es precongreso. 27 al 30 de julio. La primera parte es precongreso, que son como talleres más abiertos a todo el mundo. Okay. Y el congreso es más especializado. Okay. ¿Cuántos días dura? Dura 27, ¿qué es? ¿Del 27? 4 días, 3 días efectivos repartidos en 4 días. Okay. Y bueno, ahí nos pueden localizar a partir de la página, que es www.asociacionmexicanadegestal.com. Voy a ver, de una vez lo voy a poner aquí para la gente que esté interesada, y sobre todo mis niños terapeutas, psicólogos, aprovechen por favor estas oportunidades. ¿Cómo se llama? www.asociacionmexicana de Gestalt.com. Ahí está, ya. Para los que quieran ya informes. Sí, son oportunidades que no podemos dejar pasar, mis niños, y que no nada más es para psicólogos, ¿no? Yo creo que es para el público en general. Todo el precongreso es para público en general, son más vivenciales y alguno que otro del congreso. Qué padre, qué padre. Entonces, si ustedes están traumados, ya saben. o conocen de alguien que lo esté, para poderle darle el apoyo. Yo conozco varios, sí, voy a mandarlos. Sí. Hay casos que no tienen remedio, pero... Oye, qué padre. Y entonces, bueno, síguenos hablando de la importancia de trabajar con el trauma en la vida. Es que es inevitable trabajarlo, incluso hasta la gente que no va a terapia
empieza a hacer cosas para sobrevivir. Lo que pasa es que a veces lo que hace la pone más en riesgo. Por ejemplo, una persona con un trauma no asimilado, que fue terrible, puede agarrar el camino de las drogas para evadirse. Sí. Y esto no lo debemos de ver como, ay, mira nada más. O sea, es lo que puede hacer en ese momento para hacerle frente al dolor. Okay. No quiere decir que sea lo más adecuado, pero la postura gestáltica es hacemos lo que podemos con la vida. Claro, claro. Entonces son como todas esas estrategias que hacemos para evitar tocar el miedo y el dolor. Sí. Y además podemos volvernos expertos mentirosos. Hacia nosotros mismos. Sí. O sea, hay toda una, ¿cómo podríamos decir? Una escuela para evadirnos que nos enseña la sociedad. Y algunos son verdaderos artífices. A ver, o sea, ¿cómo? Sí, los ves sonrientes, bonitos, bonitas, exitosos y todo, y están marcados por un trauma terrible. Ajá. Que se les bota por ahí precisamente en el alcoholismo, las drogas, toda esa gran insatisfacción ante la vida, porque sí pasó algo muy grave. Lo que pasa es que quisieron seguir adelante y no asimilarlo. La resiliencia, en buena medida, desde la manera en que yo la entiendo, implica la asimilación del trauma. Y hay como diferentes momentos. A veces al principio de evasión, sí, pero para de veras poder entrarle de nuevo al mundo, requieres asimilar y decir, sí, así pasó. Así que... Claro, entonces fíjense, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta que sus hijos están metidos en broncas de drogas, de alcohol, de promiscuidad, en fin, estas conductas de riesgo, pues es importante que se den cuenta que tienen trauma que resolver estos niños, ¿no? A mí me impresiona mucho, que ese sería otro tema, el gran descuido de muchos papás hacia sus hijos. Es terrible lo que veo, ¿no? Terrible como ya realmente los chamacos llegan en estados graves de conductas de riesgo y los papás ni enterados, pero bueno, esta es otra historia. Entonces... Y bueno, es otra historia y es también una historia de traumas, porque niño abandonado es víctima propiciatoria. A ver, ¿cómo? Niño abandonado es víctima propiciatoria. ¿Cómo víctima propiciatoria? Voy a poner un ejemplo. Sí. Una familia X, con 3 muchachitos, un mayordomo, etcétera, y pues ellos así viajando y siendo felices, ya sabes, viven la vida loca, ¿no? Hasta que un día descubren que el mayordomo ha abusado de los 3. Ay. ¿Ok? Ajá. Entonces, ¿qué sucede? ¿La culpa es del mayordomo? Sí, en parte. Pero en parte es de propiciar justamente, sí, dejar en manos de un extraño a tus hijos y no verificar cómo están viviendo las cosas. Sí. No sé si ya viste la serie, una que está muy de moda, que se llama 13 Reasons Why, No. De una niña que se suicida por el bullying. Entonces ahí es una clara muestra de cómo los papás estaban tan perdidos en su nube de problemas o de relación que no se dieron cuenta de focos rojos pero evidentes de esta chamaca, ¿no? Entonces aquí es una invitación también, papás, por favor volteen a ver a sus hijos, háganse un poquito de sus problemas personales y volteen a ver a sus hijos. Sí, y si no los pueden voltear a ver, revisen sus propias broncas. También. Ajá, porque definitivamente un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, si de plano no puedes hacerte cargo de tus hijos, pues ponte a trabajar en ti, claro, para que puedas en un momento dado. Claro, pero fíjate, muchas veces en estas historias que son tan comunes ahora por ejemplo, se divorcian los papás, la mamá tiene que trabajar todo el día como burro para mantener a los hijos crecen al garete. ¿Cómo hacerle? O sea, ¿qué pueden hacer estas mujeres? ¿Qué pueden hacer estas criaturas? Yo creo que
cualquier intervención tiene que ser desde diferentes flancos. A veces llevan al niño porque tiene problemas con la terapeuta, como si los papás no tuvieran problemas, como si la maestra no tuviera problemas, como si el entorno no fuera agresivo en sí mismo. Y me parece que son como abordajes parciales. Sí. Porque fíjate, si llevas al niño con el terapeuta, pareciera que el niño es el lector. Exactamente. Y es el responsable y generas culpa y generas enojo. Sí, cierto. No sabes, algunos pacientes que me han llegado, que ya no son niños, porque yo no veo niños, pero que la historia es, mi mamá me llevó con terapeutas desde los 4 años. Wow. Y entonces, pero ella nunca tomó una terapia. Ay, no. Entonces, ¿qué sucede? Pues el loquito era yo, el problema era yo. Sí, se cuecen habas. Fíjate, me está recordando ahorita un caso de una muchachita que llegó a terapia, muy bonita la niña, pero ella fue ya la que pidió la ayuda, pero ya llegó con cualquier cantidad de conductas de riesgo, drogadicción, alcoholismo, promiscuidad, en fin. Y al momento en que empiezo a platicar con ella, pues me doy cuenta que el problema era el papá. Entonces, afortunadamente el papá quiso ir a la terapia, ¿no? Y la mamá también fue. Entonces, lo que sale es que le tenían tanto la mamá como la hija un profundo terror al papá. Era como el castillo de la pobreza. El papá la niña tenía permiso de llegar a las 11 de la noche, eran ofensas todo el tiempo, manipulación todo el tiempo. Claro que la niña pues se salía, se escapaba. Ah, no me dejas ir, pues me voy. Que es lo que hacen muchos chamacos. De una vez se los digo, papás. Entonces la niñita, bueno, al momento en que ya libera todo este dolor y demás, y el papá afortunadamente trabaja porque él también traía su propia historia. Entonces la familia afortunadamente cambió totalmente la vida. Pero quisieron trabajar todos. Exactamente, porque todos somos partes del problema. O sea, todos contribuimos. El que lo hace, el que lo sufre, el que lo ve y se calla, todos somos partícipes. Entonces, algunas de las veces este tipo de comportamientos, por ejemplo, la niña puede estar actuando la rabia que la madre no se atreve. Claro. Y entonces hay tácitamente una aprobación por parte de ella. Sí. Sí. Entonces, son muy complejas las relaciones. A la hora que en algún momento di una orientación a padres de familia, llega la señora así como muy angustiada, muy fuera de sí, porque tiene un chamaco de 17 años que reprobó las 5 materias de 7 en la preparatoria. Y me dice, ¿qué hago? Le digo, bueno, primero pues mándemelo y después quiero tener una plática con los dos, con su esposo y con usted. Me llega un chavo con sobrepeso, no así enorme, pero monote como de 1,85 y unos 100 kilos de peso, plácido, pero como no te puedes imaginar, la vida era fácil. Y entonces, ¿y por qué reprobaste 5 materias? Porque no me gustan. Ok. Bueno, ¿y tú qué quieres hacer en un futuro? Yo quiero ser ingeniero. Oye, pero reprobaste física, química, matemáticas. ¿De dónde carajos vas a poder entrarle a un ingeniero? Ay, me compró el título. O sea, así. Bueno, llegó un momento en que yo de broma le digo, o pones un té y botas. Es lo que yo le digo a mi mamá. Y entonces me asusté. Yo dije, ay Dios, bueno, pues él no tenía problemas, ¿verdad? No tenía ningún problema. Mando a llamar al señor, a la tía señora y platicamos. La señora muy, pero muy tensa. Y el señor plácido. Pues un chavo que vivió una infancia maravillosa, sin restricciones. Lo querían mucho ahí donde vivían, que era una área residencial. Jugaba golf. O sea, era conocido. Bueno, entonces ahí el aspecto académico, pues
no era importante, acabar pronto, ¿verdad? Claro. Entonces, en la interacción yo veía que la mamá estaba cada vez más tensa, de que qué voy a hacer, y qué voy a hacer, y yo, y se va callado y relajado. Y entonces un día le digo, en un momento dado le digo, ¿usted cómo ve las cosas? Dice, yo creo que ella exagera. Pocas. Entonces ya te imaginarás el descontón que le acaba de dar la señora. Y bueno, ¿y cómo las ve usted? No les voy a contar toda la sesión, pero llega un punto en donde el Señor dice, cuando yo le quise poner un freno a los 13 años, ella me lo impidió. Entonces se lo solté. Y entonces estás viendo la venganza del marido hacia ella a través del hijo. ¡Wow! Así somos los seres humanos, no hay que espantarnos. ¡Wow, qué fuerte! Sí, claro, sí, por supuesto. Sí, somos vengativos. Sí, la venganza es todo un tema, en algún momento lo vamos a hay que hacer platicar. un programa de la venganza. De la venganza, qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede, como dice José Alfredo. Eso estaría buenísimo, muy perverso. Es más frecuente de lo que nos imaginamos. No, y además nos vengamos de unas maneras tan sutiles, tan sutiles. Pero eso sí, no nos gusta que nos digan que nos vengamos. Fíjate, puedes aceptar que digas, me enojé, pero no puedes aceptar tan fácilmente y luego te desquitas. Hiciste algo. Sí. Entonces la venganza es todo un tema. Sí. Al respecto. Sí. ¿Sabes qué hacía yo? Porque estaba casada. Claro. Mi ex era súper tiquismiquis para la ropa. O sea, su ropa siempre impecable y demás. Curiosamente, a la única ropa que le pasaba algo a la hora de lavarla era la de él. O se rompía, o se desteñía, o se algo le pasaba, o se perdía, siempre pasaba algo. Entonces yo preocupada me compré mi kit, ya sabes, dije, no la voy a lavar a mano. A ver, le seguían pasando cosas. Y un día ahí en Zoom estábamos viendo el tema de la culpa o algo así, y al momento de regresar a mi casa me di cuenta de que el closet de él tenía muchísima ropa de marca y esto y lo otro, y mi closet estaba a la mitad y de ropa, ya saben, de Suburbia, así, de cosas así, y me empecé a reír porque me di cuenta que era mi manera de compensar que tuviera más ropa que yo. Sí, no, si somos un estuche de monería. No, sí, por supuesto. Incluso ese deseo vehemente de venganza es algo que sobreviene ante un trauma también. Te matan al hijo, Okay, claro. Y quieres matar al otro, por supuesto. Claro. Sí, por supuesto. ¿Verdad? Sí, Que por supuesto. Afortunadamente hay padres de familia que reaccionan de otra manera, pero hay medios en donde dices, ok, tú me mataste al mío, yo te mato al tuyo. Claro, por supuesto. Y desafortunadamente, vamos, ojalá fuera niveladora, pero la venganza genera una espiral asimétrica. Muy fea. Sí, porque en constelaciones eso se ve muy claro, ¿no? Sí. Si tú haces un daño más bien te hacen un daño, tú se lo regresas, porque según tú eso es hacer justicia, resulta que muchas veces para el otro es injusto e inmerecido y entonces te la regresan. Y el cuento nunca acaba, ¿no? Exactamente. Ahí están los de Medio Oriente, ¿verdad? Por siglos de los siglos. Claro. Ajá. No, sí, hay que hacer conste, tú no hay que hacer un programa de la venganza, está buenísimo. Ok, y entonces, dinos qué otros talleres recuerdas que se van a dar en el Congreso para que la gente se vaya animando. Bueno, justamente el que más claro tengo, yo voy a dar el camino de los duelos. El camino de los duelos. Está buenísimo. Y a ver, ¿y cómo que vas a abordar ahí? Pues mira, el duelo es algo muy frecuente en psicoterapia. Sí. El duelo es inherente a la vida humana. Vamos avanzando y vamos perdiendo cosas, personas, situaciones, facultades y demás. Entonces hay pérdidas que pueden ser traumáticas, hay pérdidas que son naturales. Lo que yo pretendo en ese taller, tanto para los terapeutas como para la gente que no es profesional de ayuda, primero aceptar que las pérdidas están y que la pérdida implica también un proceso de asimilación. Que muchas de las veces cuando hay una pérdida, por ejemplo, hay tantas exigencias
que haces a un lado tu dolor para poder atender a lo urgente. Así, por ejemplo, pensemos en una viuda que se queda con 4 hijos, con deudas económicas, ajá, y lo que tú quieres trabajar y sacar a los hijos adelante. Claro. Obviamente el hacerlo a un lado y atender la urgencia ayuda en cierta etapa del proceso. En otro momento se puede pautar como algo fijo y entonces te quedas atendiendo las urgencias cuando al final de cuentas tienes que hacer el alto y regresar a lo tuyo, cuando ya es posible atenderlo. Por dar una idea. Planteo, por ejemplo, 3 tipos de duelo, que es el duelo natural en donde si tienes un papá de 85 años que le falla el corazón, el riñón, etcétera, digo, obviamente estás viendo ya la despedida. Sí. Es inminente la muerte. Y cuando lo ves a través del tiempo, o sea, vas viendo su deterioro, cada vez más enfermo, cada vez con mayor necesidad de apoyos médicos, pues eso te va preparando para la pérdida. No quiere decir que no te vaya a doler. Y es lo que podría ejemplificar un duelo natural. Okay. Otro duelo natural, pues es el de la vejez, ¿verdad? Empiezas, todo lo que estaba en su sitio empieza a colgarse, sí, ¿verdad? Aparecen las arrugas, aparece esto, lo otro, y bueno, si eres suficientemente honesto como para decir, pues es la vida y la he vivido, no hay cuento. No es fácil, porque finalmente son pérdidas. Claro. Ya necesitas lentes como fondo de botella, ¿verdad? Gruesísimos, ya no lees tan fácilmente los títulos en las películas. La movilidad. La movilidad se pone en riesgo, todo te cae mal, o sea, en la panza, bueno, en fin. Y bueno, esto hace que te vayas más. Es que yo me acuerdo cuando yo me daba aquellos atracones de tacos al pastor y no me pasaba nada. Pues sí, pero te tomas 3 y te puedes morir, ¿verdad? Ese es el asunto. Bueno, y así toda la vida está llena de pérdidas. A veces la pérdida se complica, como en el caso que te decía, y se prolonga más de lo mismo. El caso, por ejemplo, de una señora que se le murió la mamá y 7 años se vistió de negro. Ay, qué horror. Y aparte no tuvo sexo con su marido. Ay, no, qué horror. Por supuesto que el marido la dejó, ¿verdad? Digo, y además eran 7 años de luto y de llorar. No. Y de llorar y flagelarse y ir a misa. Okay. Algo pasó ahí. Digo, yo no conocí el caso así como terapeuta, pero sí recuerdo que era muy contado el duelo de fulanita, que duró 7 años, se vestía de negro, como era como la usanza de hace 50 años, ¿no? Y que, bueno, ella prácticamente 7 años se perdió. Habría que ver qué se imaginaba, qué pensaba, cómo era el entorno en el que vivía. Yo creo que tenía que ver mucho con que no le gustaba vivir con quien vivía. Entonces agarré el duelo lo extendió demasiado. Y además, pues hay personas que podemos tener 900 años, pero se te muere la mamá y te sientes como bebé abandonado en el zócalo. Ajá, son formas de vinculación. Y este es el duelo que se complica, o sea, ya sabes que pues, está grande la señora, se va a morir, o sea, es lo más probable, ¿no? Y está el famoso duelo traumático. El duelo traumático, que son las pérdidas masivas, sí, familiares, la pérdida inesperada de una función vital, por ejemplo, caminar. La pérdida de una pareja puede ser traumática porque, yo digo, cuando tienes 30 años de casado y se te muere la pareja, vas a llorar mucho. Pero como ya ha habido una gran desidealización, pues ya sabías las cosas que te agradaban y las que no, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando en el pleno enamoramiento se te muere la pareja? No, bueno, porque además si tenía 3 milagros, le cuelgas 15 más, y entonces ya ves el árbol frondoso cuando era un pinche huizache. Claro. Entonces recuerdo el caso de una mujer que se casa con un señor que estaban muy enamorados, inmediatamente se embaraza, tiene a su niño, inmediatamente se embaraza y él se muere.
Y la madre, que una mujer de más experiencia y sabiduría, que duró 50 años casada con su papá, le decía, es que se te murió muy pronto, por eso lo sufres tanto. Ciertamente. Pues sí, vas dimensionando. Oye, pero también me imagino en estos matrimonios que duran 50, 60 años, que ya están tan acostumbrados a estar el uno con el otro, va a ser bien duro, ¿no? Sí, porque además no necesariamente tienen una buena relación. Sí, no, se pueden llevar del lado, ¿cómo se llama en estos personajes de Eugenio Derbez? Alzheimer. Alzheimer, claro. Alzheimer, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, y ahí entramos en la época, más bien en el tema, de la importancia de los vínculos. Al final de cuentas, vale más tener a quien mentarle la madre que no tenerlo. Ajá, claro. O sea, a veces esos matrimonios de relaciones complicadas que dices, Dios, pero qué terrible, y tienen, no sé, 40 años en la misma situación. Se muere uno y el otro se deprime y se va al hoyo también. ¿Sí? Y dices, bueno, pero si se llevaban tan mal, era el momento de vivir la vida de otra forma. Claro. No, pues no. Y ahí vemos que el vínculo es más importante a veces que la calidad de la relación, que podría ser otro tema. Claro, bueno, pues es el principio de la codependencia, ¿no? Tal cual. Sí, no, es que este hombre, ya ven, es una enciclopedia ambulante. Pues más bien soy bocón. Que ahora no has contado ninguno de tus chistoretes. No, ¿verdad? Ahora te has portado muy bien. Muy decente. Muy decente. Yo también, porque el otro día me jalaron orejas. Oye, bueno, y entonces, cuéntanos de algunos otros talleres que se vayan a dar en el Congreso. Mira, está el de la voz, de Susan Gregory. Está uno que tiene que ver con el nexo que hay entre el sufrimiento y la voz, que es otro. Está el nexo que hay entre el sufrimiento y la voz. ¿Cómo? En la voz tú puedes detectar dolores disimulados. Ay, ¿a poco? ¿Cómo? Ajá. ¡Wow! Hay personas que si las escuchas con detenimiento, obviamente, y observas toda su gesticulación, traen un gemido atorado. Ay, yo quiero ese. ¿El gemido atorado? No, el gemido atorado no, tomar el taller ese. Tienen eso. Lo da una chica argentina con un mexicano. Y está, déjame ver porque ya la memoria ya no me es tan ágil como antes, pero tenemos uno sobre precisamente el sufrimiento y las heridas, sobre resiliencia, sobre el teatro, la dramatización. Oye, otro programa que tenemos que hacer es la adicción al sufrimiento. Sí. Yo, que le podríamos llamar masoquismo también, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la adicción al sufrimiento, mira, me parece que los seres humanos construimos sentidos de vida. Entonces, si la persona en algún momento de su vida descubrió que si hacía sacrificios, el entorno la apoyaba, entonces eso no quiere decir que propositivamente decida seguir haciendo sacrificios. En automático el registro es vas por buen camino. Y entonces esa es la típica de ¿y ahora qué crees que me pasó? Ya te había contado la tragedia de la semana pasada y te encuentra y lo primero que es te presume de su sufrimiento. Sí, sí. Entonces, si se fijan, no sé si sea un sufrimiento tan genuino o si sea un sufrimiento acomodado para un propósito de socialización. Sí, y el otro día escuché una frase muy fuerte que decía que detrás de una gente que se sacrifica hay un gran manipulador. El sacrificado dicen que da de más, espera de más. Y el sacrificio es eso. Vuélvelo a repetir, por favor. El que da de más, espera de más. O sea, no damos por buenitos. No, para nada, sobre todo cuando hay un exceso, un excedente. Demasiadas atenciones, demasiados regalos, demasiados elogios.
dices, bueno, a ver, ¿para dónde va esto, verdad? Si nos acabamos de conocer. Y entonces al final de cuentas, es una solicitud implícita de acéptame y sométete, porque ya te comprometió. Claro. En esto hay una carga de agresión bastante importante. Wow. Acéptame y sométete. Claro, digo, no estoy hablando de Trump, ¿verdad? O la mujer que tienes, digo, por favor, ahí lo ves palpable. Tú ya imagino cómo la conquistó. Claro. Bueno, y la señora pero es tan típico en nuestra cultura, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Es muy común de que la acabas de conocer y ya te está mandando el regalito y ya te está organizando la comida y ya te está invitando aquí y allá, y tú de repente dices, bueno, ¿y qué tanto amor de esta chama, no? Es por eso, entonces, aceptar y sométete. Eso está buenísimo. Eso te la voy a poner y la voy a poner, obviamente. Ponla. Mira, una vez fue a consulta una señora que tenía muchos problemas con los niños y tenía problemas con el marido. El marido le llevaba como unos 15 o 20 años, como 15 años. Y siempre que llegan y me cuentan de su vida de pareja, pues lo primero que les pregunto es, bueno, háblame del principio, cómo fue que lo conociste, por qué aceptaste, qué fue lo que te hizo decidir. Y me acuerdo muy bien la cara que pusiste. Es que era tan generoso, tan obsequioso. Y dije yo para mí, ok, te veniste. Tal cual. ¿Sí? Y por supuesto, pues, pues sí, es que, a ver, ¿a quién no le da? ¿Quién se resiste a un carrito, a un viajecito, a una garrita fina? Digo, pues ¿quién se resiste a un apapacho, a unos chilaquiles como Dios manda en la mañana? O sea, hay muchas cosas que nos gustan y si te las dan aparentemente gratis, dices, no, si Dios existe, mi madre. No. A Dios no lo metamos en eso, ¿verdad? Te involucras en una relación muy mediatizada por las fantasías, porque luego dicen, los señores, es que no sé qué le pasó. Yo me acuerdo que los 5 primeros años era muy cariñosa y y luego ya se volvió muy agria. Yo creo que me está poniendo el cuerno. Ajá. Pero bueno, la querías de 90, 60, 90, 25 años más joven. Ajá. Entonces, bueno, ¿qué esperabas? Claro. Son acuerdos tácitos. Exactamente. No, hombre, ya salió otro tema. No, Arturo. ¿Quién sabe si vamos a salir traumados con estos temas, ¿verdad? Caramba. No, que estamos aquí de planta, me cae. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo. A mí me encantaría pues que este programa no terminara, pero bueno, desgraciadamente todo tiene un principio y un final, pero te agradezco infinitamente que hayas venido al programa y esta es tu casa y ya sabes que estamos encantados de ti. Muchas gracias, Betty. Muchas gracias. Y pues asistan al Congreso, no se lo pierdan, por favor, porque sí vale la pena. Hay mucha gente que está mandando saludos. Ahorita ya me pongo a contestar como Dios manda. Muchísimas gracias por sus comentarios, muchísimas gracias por estar aquí. Y les digo que este 4 de julio doy el curso del arte de soltar, aceptar las cosas que no puedes cambiar. También doy el 2 de agosto el de manifestar abundancia y doy autoestima para adolescentes en julio, y el otro que es el de pareja, cómo crear la relación de pareja que quiero. Entonces, pues son los cursos de verano, mis niños. Nos vemos la próxima semana con un súper tema para las mujeres que estén en proceso de separación, divorcio y demás, y que estén fregadas económicamente. Va a venir una mega coach especialista en empoderamiento femenino en la parte financiera. No se lo pierdan. Muy bien, nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Bye bye.